Vamos abriendo nuestras Biblias, Efesios, la carta a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios aquí en el versículo 10, Efesios 2. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a leer esta versión y luego checamos si podemos ver la otra. Está bien. Nos dice aquí la versión Reina Valera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos la obra maestra de Dios. Leyendo este pasaje, que lo he leído muchas veces, pero en esta ocasión que Dios me daba esta palabra y leyendo este pasaje, cuando vemos que dice, porque somos la obra maestra de Dios. ¿Qué es, por ejemplo, de un artista, ya sea una pintura, ya sea un alfarero que hace sus vasijas, ¿verdad? Ollas de barro? Si hablamos de un artista que pinta, es normal escuchar su obra maestra. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos cuando dice obra maestra de un pintor que presenta una obra maestra? ¿Qué se entiende cuando se presenta que es una obra maestra? ¿Qué es lo mejor? Sí. ¿Qué es lo mejor que ha hecho, que ha pintado, que ha elaborado, que ha creado? Lo mejor es obra maestra. Entonces, cuando leemos la Escritura en este pasaje y leemos que nos dice, porque somos la obra maestra de Dios, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿A los ángeles? No. ¿Sabías que se está refiriendo a ti? Cuando me acabo de levantar y me veo en el espejo, digo, no, Señor, no creo que yo sea la obra maestra tuya. Pero no se refiere a eso. No se refiere a nuestro exterior, sino se refiere a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo mejor. Fíjense lo que nos está diciendo. Somos la obra maestra de Dios. Lo mejor que Dios ha creado, válgame la redundancia, lo mejor que de toda su creación. Lo mejor que ha hecho de toda su creación. Porque Dios ha creado todas las cosas. Así es. Y cuando dice, somos la obra maestra de Dios. ¡Wow! Así es que ahora cuando te veas en el espejo, no importa lo que a ti no te guste, cuando te veas en el espejo. Aunque no te veas en el espejo y no te guste, tú di, yo soy la obra maestra de Dios. No importa la estatura, no importa si es alto, bajo, chaparro, flaco, gordo, lo que sea. Eso es lo de menos. Lo importante es todo nuestro ser. Somos la obra maestra de Dios. Después dice, Él nos creó. Él dice la Nueva Traducción Viviente. Él nos creó
de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nos dice que Él nos creó de nuevo, ¿cuántos reconocen que de alguna manera así ha pasado en nuestras vidas? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo confirman de que así ha sido, verdad? Porque nos dice la misma escritura, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando estamos viendo aquí que nos dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y es que así es cierto. Eso es cierto. Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo, así fue y así es. Yo creo que, aunque todavía Dios no ha terminado con nosotros, bueno, no porque Dios no pueda o no quiera, sino porque Dios en su misericordia, en su bondad, en su gracia, en su amor, nos permite que vaya habiendo ese cambio en nosotros poco a poco, que es un cambio que va haciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo creo que todos podemos reconocer que ya no somos los mismos que éramos antes, ¿no es así? Ya no somos los mismos. Que todavía falta cosas que tenemos que poner en orden, sí. Que tenemos que cambiar, sí. Pero como quiera, ya no somos los mismos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, nos creó esa obra maestra que Dios ha creado, la creó cuando dice a fin de que, o sea, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, ya hay cosas que Dios ya puso ahí, que ya preparó y que están ahí. Ahí están. ¿Cuáles son? No sé, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ya están ahí. Dios las preparó, esas cosas buenas, para nosotros, dice, en tiempo atrás, o sea, para hacerlas. Ahí están, pero nos va a corresponder a nosotros. Esas cosas buenas, ahí están. Nosotros, que hagan de cuenta, es como cuando compramos a veces por ahí, no sé, un juguete, que hay que armarlo, o algún artefacto de que hay que armar para que funcione y sirva. Como que Dios ya dejó ahí eso para que nosotros lo armemos y lo pongamos a funcionar. Esas cosas buenas ahí están. Y eso es para cada uno, para cada quien. Ahí no es de que, no, es que Dios preparó esas cosas solamente para los pastores o para los evangelistas allá, los maestros, que no. Eso es ¿para quién? ¿Podemos decir para mí? ¿Puedes decir que reconoces que también es para ti? Todos estamos incluidos. Amén. Todos estamos incluidos. Entonces, fíjense, podemos decir que es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios da a su creación, a nosotros como sus hijos, que nos da la oportunidad de participar en su obra. De participar en su obra
de participar en la obra que Dios está haciendo en esta tierra. Dios necesita nuestra ayuda. Si hacemos esa pregunta o pensamos, ¿Dios necesita de nuestra ayuda? No, porque Dios puede, Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere y como quiere y cuando quiere. Pero dentro de su plan, Él quiso que su creación, el ser humano, que nosotros como su creación, Él quiso que nosotros participáramos en esa obra que Él está haciendo aquí en esta tierra. Gloria a Dios, qué privilegio, ¿no es así? El Señor es bueno. Entonces, dentro de su plan divino, Él nos ha llamado a cada uno a trabajar, a colaborar con Él, para llevar a cabo sus propósitos. Así es que Él nos está dando esa oportunidad. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Cómo Dios está obrando? ¿Cómo Dios se está moviendo en este momento? ¿Cómo identificamos nosotros lo que Dios está haciendo? Porque a simple vista, como que no lo podemos así muy fácil o fácilmente verlo. Pero sí, Dios está obrando. ¿Cómo Dios se empezó a mover aquí en la tierra? ¿Alguien puede decir? Bueno, cuando nos dice en los evangelios, cuando nos dice la escritura, cuando Jesús dijo de que el reino de Dios había llegado a la tierra, se había acercado a la tierra. El reino de Dios fue establecido aquí en la tierra. ¿Y qué significaba eso? ¿Cuál fue el significado de lo que dijo Jesús? De que ese reino fue establecido aquí en su tierra. Sí podemos decir, bueno, ahorita hablando en toda la tierra, en todo el mundo, pues hay muchos reinos o muchos gobiernos. Cada gobierno tiene, vamos a decir, su presidente, su rey, su líder. Y cada rey, cada presidente, cada país, cada lugar tiene sus leyes establecidas. Y los que pertenecen a esos reinos o a esos países tienen que someterse a esas leyes que están establecidas. Aunque a veces los mismos líderes o reyes o presidentes exigen que se cumplan las leyes y a veces ellos mismos no las cumplen porque son humanos, somos humanos. Pero tenemos la seguridad de que en el reino de Dios, que también hay leyes que se han establecido. Tenemos la seguridad de que nuestro rey, vamos a llamarle así, hablando en el ámbito espiritual,
en ese reino espiritual en que vivimos. No es el rey, nuestro rey, no falla, no miente, no hace trampa, no hace excepción de personas. Él es fiel, Él es justo. Entonces, nosotros debemos de tener esa seguridad de que estamos viviendo en esta tierra, sí, en este mundo, y tenemos que servir a dos reinos, a los reinos de las leyes terrenales, vamos a llamar así, porque tenemos que someternos a las leyes terrenales, pero también tenemos y estamos sirviendo al que gobierna en lo espiritual, las leyes espirituales. Y que todos, de una manera u otra, estamos conscientes que estamos viviendo dentro de ese reino, ¿no es así? Todos estamos conscientes. Así es que nosotros estamos participando en la construcción de su reino aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo es que nosotros podemos participar? Y estamos participando. Bueno, fíjense, a través de los talentos que Dios nos ha dado. Unos tienen talentos para una cosa, otros para otra, cada quien. Y a través de eso que Dios nos ha dado y lo ponemos al servicio de Dios, ahí estamos participando en la construcción de su reino aquí en la tierra. En una forma y en otra. Cuando compartimos con alguien de la palabra, cuando estamos dando nuestro testimonio, ahí estamos colaborando, participando en la construcción del reino. Cuando tú compartes con alguna persona y esa persona entrega su vida a Cristo, ahí estás participando en la construcción del reino aquí en la tierra. Inclusive cuando tocamos algún instrumento y estamos tocándolo para ministrar a Dios, para alabar a Dios, ahí estamos participando en la construcción de su reino aquí en la tierra. Cuando tú tienes un talento y en tu trabajo lo que haces puede ser trabajo, puede ser negocio o empresa, lo que sea, y esa es tu forma de vivir, pero también tú eso que tú haces, que Dios te ha dado ese talento, también lo usas para compartir, para bendecir a otros, para ayudar, por ejemplo, en el templo, en la iglesia. Ahí estás participando también en la construcción del reino de Dios. Es una forma. Hay muchas formas en lo que participamos y hacemos. Cuando estamos dando, nuestras ofrendas, ahí estamos participando también en la construcción del reino. Hay muchas formas en la forma en que nosotros estamos haciéndolo y que a veces no nos damos cuenta, pero que lo estamos haciendo. Cuando nosotros, y fíjense, esto es bien importante, yo puedo tener un talento que Dios me ha dado, en lo que sea. Por decir, si Dios me dio un talento para la música, y yo no canto para Dios o toco para Dios, no uso ese talento para glorificar a Dios, entonces lo estoy usando solamente para mí mismo. Si yo no uso eso para que Dios sea glorificado, entonces lo estoy usando solamente para mí.
Si yo tengo el talento para algún oficio y vivo de ese oficio, pero de eso que hago, yo no lo dedico para ayudar a otros o ayudar al ministerio, entonces eso que Dios me ha dado de ese oficio, de ese negocio, si yo no lo pongo al servicio de Dios también, entonces eso que Dios me ha dado, nomás lo estoy usando para mí, entonces ahí yo no estoy colaborando para Dios en algo que Dios a mí me ha dado. ¿Se entiende? Cuando nosotros entendemos que, y gloria a Dios porque yo sé que muchos de ustedes lo hacen y lo han hecho y lo siguen haciendo, de que Dios los ha bendecido en algún talento, con algún trabajo, con algún negocio, y sí lo ponen al servicio de Dios cuando hay necesidad. Gloria a Dios por eso. Pero es importante entenderlo, de que así es, así tiene que ser y así es. Hay un orden, claro, hay un orden para hacerlo, sí. Pero es importante que cuando así lo entendemos, por ejemplo, este país en donde estamos viviendo ha sido el país en donde desde el siglo pasado o desde el siglo antepasado, Dios, o sea, se levantaron aquí, hubo personas, hombres de negocios, con temor de Dios, ellos han apoyado y apoyaron para enviar a misioneros en todo el mundo. El país que más ha enviado misioneros en todo el mundo ha sido este país. ¿Y cómo? Fue porque grandes empresarios, e inclusive empresarios que empezaron desde, como se empieza, desde abajo, con poquito, pero que ellos dijeron, Señor, si tú me bendices, yo voy a darte es tanto. Y Dios empezó a bendecir y ellos empezaron. De hecho, hubo un empresario que dijo, si tú me bendices, yo no te voy a dar el 10%, te voy a dar, y uno dice, el 90%. Y dice uno, ¿cómo? Eso es cierto. Pero leía ese testimonio y sí. Porque fue tanto lo que Dios empezó a bendecir a este hombre, que el 10% que él se quedaba era mucho, demasiado. Y él daba el 90%, imagínense. Dices, ¿cómo? Entonces, sobre todo desde el siglo antepasado y el pasado, hubo gente así, hombres así, que Dios los usó precisamente para que pudieran ir y enviar misioneros hasta en las tribus, en las selvas, y donde uno no se imagina, hasta allá ha llegado la palabra de Dios, porque hubo gente dispuesta que escucharon la voz de Dios y fueron para ir a aquellos lugares. Gente que estuvo dispuesta a ir y gente que estuvo dispuesta a apoyar económicamente, porque todo eso implica costo. A veces pensamos, sí, Dios suple, Dios va a suplir. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Dios no suple de que como la lámpara de Aladino, de que aparece el dinero allí donde no había. A lo mejor Dios lo haya hecho, yo no sé, en casos específicos. Pero dentro del plan de Dios, Dios no obra así. Dios no obra como un mago. Dios obra de una manera todavía más difícil, de que mueve corazones para gente que quiere irse de misioneros a un lugar y mueve corazones para gente de negocios, empresarios, de profesionistas, lo que sea, que tienen el dinero para dar y aportar para la obra de Dios.
Eso es, solamente Dios lo puede hacer. Tremendo. Pero ahí vemos cómo Dios obra y cómo Dios nos hace partícipes dentro de su obra. Amén. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, porque a veces pensamos que lo que nosotros hacemos o lo que yo hago a veces en el trabajo, no puedo hacer más, no puedo hacer nada. Bueno, dependiendo. Hay muchas formas que Dios obra y que Dios lo puede hacer. Y gloria a Dios, y lo digo sinceramente, los hermanos que están aquí presentes, gloria a Dios, porque desde que estamos aquí, la mayoría de ustedes están participando, han participado y lo siguen haciendo, sirviendo, dando, apoyando, al pendiente de qué hace falta, qué se necesita. Y eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición. Y que eso es, como le decimos, eso es todo el tiempo va a hacer falta, todo el tiempo se necesita, como en la casa de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestras casas, todo, el mantenimiento, los gastos, todo, siempre se necesita estar, ¿verdad? Arreglando, se descompuso esto, se descompuso lo otro, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Es igual, ¿verdad? Como nuestros automóviles. Y es igual la iglesia. La iglesia necesita igual. Hay que estar haciendo esto, se descompuso esto, se descompuso lo otro, hay que arreglar esto, se necesita. Gloria a Dios, porque somos un cuerpo y participamos, todos. Amén. Y la verdad, eso es una bendición y nos damos cuenta, nosotros como pastores, mi esposa y yo, nos damos cuenta y vemos cómo la bendición, cómo son bendecidos la mayoría de ustedes. Y nos damos cuenta que eso es no nada más porque son muy inteligentes o muy capaces, porque sí lo son, pero entendemos que Dios es el que da esa inteligencia y esa capacidad, ¿verdad? Sino porque Dios los bendice y los está bendiciendo. Porque están ustedes conscientes y están apoyando, están dando, están al pendiente. Y Dios bendice. Dios bendice. Porque somos hechura suya, le estamos leyendo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Colosenses 3:23 dice, este pasaje que todos conocemos, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y yo creo que aquí la mayoría de ustedes lo han entendido porque así lo hacen. Sabemos que lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor, no como para los hombres. Porque fíjense, marca una diferencia. Cuando hemos entendido de que lo que hacemos es para Dios, como que dentro de nosotros hay algo que como que nos anima más. Porque a veces cuando decimos que lo estamos, o cuando creemos o pensamos que lo estamos haciendo para los hombres, para el hombre nada más o en sí, como que a veces inconscientemente decimos, no, que voy a estar haciendo yo esto, y luego para aquel hermano. No se lo merece. Aunque está mal, ¿verdad? No debemos de pensar así ni de ser así. Pero eso no debe ser así. Por eso nos dice aquí la Escritura. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Eso es bien importante, bien importante.
Dice, y todo lo que hagáis. ¿Qué significa todo? ¿Qué significa todo? Todo, ¿verdad? Así es. Cuando lo hacemos como para Dios, lo hacemos con fidelidad, lo hacemos con gozo, con gusto. Amén. Y eso implica que tenemos que hacerlo. Saben que la obra de Dios, a veces pensamos que participar en la obra de Dios solamente tiene que ver cuando hacemos cosas en la iglesia o para la iglesia. No, es una parte. El participar en la obra de Dios empieza lo que hacemos en nuestra familia. Aunque es una obligación y una responsabilidad, claro, de cada uno de nosotros, como padres, como madres, pero la familia somos la obra de Dios también. La edificación de la familia es la obra de Dios. Porque si nuestra familia no está siendo edificada, entonces estamos fallando. No estoy hablando de familias perfectas, porque todos tenemos problemas, pero que estemos conscientes que empieza en nuestra familia, que tenemos que ser responsables, que tenemos que no ser irresponsables en la edificación de nuestra familia, tanto como el hombre como la mujer. En todas las áreas y aspectos de la familia. A veces el hombre le deja todo a la mujer, por ejemplo, en la casa, en el hogar. Es tu responsabilidad, tú te encargas de esto, tú. Pero ¿saben una cosa? No es así. Y más ahora en estos tiempos donde la mayoría, los dos tienen que trabajar. La responsabilidad del hogar es de los dos. Antes era la mujer lava, la mujer plancha, la mujer hace comida, la mujer ayuda a los niños, la mujer todo. ¿Y el hombre? Por ahí dijeron sentadote. Yo no sé. Es que es cierto. El hombre pensando, esa es responsabilidad de la mujer. Llega de trabajar, se sienta, agarra el control de la televisión y aplasta el botón. Quiero esto, quiero lo otro, quiero él. Pero no es así. No es así. Porque, y con más razón, si la mujer también llegó de trabajar, ¿cómo? ¿Cómo pensar el hombre de que llego y me siento y agarro el control de la televisión? Bueno, entonces que la mujer también se llega y se siente y también agarre el control de la televisión. ¿Quién va a hacer lo demás? ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Verdad? Los dos. Los dos. Ya no hay como antes en aquellos tiempos de solamente cocinar, eso es para las mujeres. Somos nuevas criaturas, dice. Ahora podemos cocinar, ahora los hombres podemos lavar, podemos planchar, podemos cuidar a los niños. Podemos, cuando son bebés, cambiar los pañales también, el hombre lo puede hacer. Mi esposa no se puede quejar por eso. E inclusive,
Cuando nacieron nuestros hijos, como yo tuve antes muchos sobrinos y de repente ahí yo veía y en alguna ocasión de repente ayudé ahí a uno de mis hermanos, ahí a sobrinos a cambiar pañales de repente por ahí. Aprendí. Y cuando nacieron nuestros hijos, el primer hijo que nació, cambiarle el pañal. Decía acá mi esposa, ¿y cómo le hago? ¿Cómo se hace? Ni siquiera había practicado con las muñecas. Y yo le dije, a ver, mira, hazte a un lado. Todo chueco y todo, pero se le cambié el pañal. Y nada de que, ay, ¿cómo voy a cambiar el pañal? Nada, uno aprende hasta a disfrutar esos olores. Así es que para servir a Dios se empieza en la familia, en la iglesia y afuera. Podemos servir a Dios. Así es, como dice la Escritura. Hasta donde Dios nos llame, a donde Dios nos llame, a donde Dios nos lleve. Tenemos que estar conscientes que ahí estamos sirviendo al Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3:9. Hablando de lo mismo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos hablando de eso, ¿no? Y nos dice aquí la Escritura, estamos colaborando con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a ver qué dice la otra versión. La Nueva Traducción Viviente. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Y pues dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. O sea, toda la gente, todos. Entonces vemos que nos dice, somos colaboradores de Dios. Y lo que estamos haciendo unos para con otros, estamos edificando. Cuando dice, somos el edificio, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos edificando nosotros. Entonces, ahí, cuando nosotros hemos entendido bien lo que nos dice la Escritura al respecto, nos ayuda a comprender que todos estamos colaborando, todos, de una manera u otra. Ahí todos estamos participando y que tenemos que no flaquear, no desanimarnos, no decir, no, pues esto, no, pues no. Inclusive, aunque a veces uno siente el anhelo o el deseo de querer servir, a veces dentro de la iglesia, en algún ministerio, y no se da la oportunidad o esto o lo otro, ¿saben? Aunque no se dará la oportunidad, o aunque no me inviten o me llamen, o dependiendo en algo específico que uno a veces quiera, cuando Dios te ha puesto y Dios te está llamando para algo específico, si es de Dios, tú vas a estar ahí. Inclusive aunque los encargados, los líderes que se encargan, no te ponen. Si es de Dios, tú vas a estar ahí.
porque Dios te ha llamado. Pero si es de ti mismo, tu corazón, tu carne, como le queramos llamar, y porque a ti te gusta y tú quisieras estar allí, y pues no me llaman, pero si es tuyo y no estás, pues es que pues Dios no te está llamando. Es que a mí me gusta cantar y yo quisiera estar ahí cantando. Había un hermano así, que él decía que él quería cantar y que él quería, pero pues no cantaba. No, la verdad no cantaba. Yo lo escuchaba cantar y yo decía, mano, mejor chiflela. Y eso no es malo. Yo tampoco canto, yo no canto. Y cada quien tiene su don, su llamado, su talento. Pero hay quienes no cantan y quieren estar ahí al frente cantando. Pero si no cantas, hermano, hermana, y tienes el deseo, pero no cantas, o sea, no te sientas mal. Mejor échale ganas en lo que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado. Era muy común en aquel entonces, recuerdo, y ustedes lo saben, me acuerdo, era muy común en aquel entonces, en mis tiempos, que se paraban hermanos a cantar y decían, pues yo no sé cantar mucho, pero para la gloria de Dios. Y empezaban a cantar, la verdad, no glorificaban a Dios como cantaban. Porque eso no es así. Vemos en la Escritura donde dice en el Antiguo Testamento, los cantores allá, David que tenía en el templo, eran gente, dice la Escritura, gente que tenían el talento, gente preparada, que tenían ese don, ese talento, para estar ahí en el templo, los cantores en el coro. No era cualquiera. No era cualquiera. Entonces, es muy diferente que yo quisiera, o que yo quiero, a que a mí me guste, a que tenga el don y el talento para eso. Eso es muy diferente. Amén. Así es que no te sientas, hermano, ofendido. Si no me llaman para cantar, pues es que a lo mejor yo creo que canto. Y me veo en el espejo y me pongo a cantar y yo creo que canto muy bonito. Pero no es así. Dios me ha dado otro talento. Tenemos talentos para muchas cosas. Gloria a Dios. Amén. Ahora, para lograr eso que Dios nos llama, nos ha llamado para, como colaboradores que somos, para servir dentro de su reino. Cuando vamos a ver este pasaje, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y este es otro aspecto también bien importante. Lo que nos dice la Escritura. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Déjenme hacer de lo que está hablando ahí la Escritura. Ahí está hablando, Zorobabel era el gobernador de una provincia, de un lugar. Y Dios había ordenado la reconstrucción del templo. Y lo habían abandonado, tenía como 15 años que habían abandonado. Y decían la gente, y lo abandonaron porque empezó a haber una sequía. Y como en aquel entonces la gente de lo que más se movía la economía era de la agricultura, y como había sequía, entonces no había mucha agricultura, empezó a haber
pues también afectó la agricultura, afectó la economía. Y como había eso, entonces decían, pues es que no, pues no tenemos, no podemos seguir construyendo el templo. Y cuando leemos aquí este pasaje que dice, entonces respondió y me habló Dios diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Y le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y veamos la otra versión. ¿Qué es lo que le está diciendo en este caso Dios a este hombre Zorobabel, que era el gobernador de esa provincia? Fíjense lo que le está diciendo. Leamos esta otra versión, la versión, nueva traducción viviente. Dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, no es con nuestro, vamos a decir así, poder o con nuestra fuerza. Y también podemos agregar, no es solamente con nuestros recursos. No solamente a veces son con nuestros recursos. En aquel momento ya los recursos que disponían era la agricultura, y pues no había la agricultura y no había dinero por consecuencia. Pero lo que Dios le está diciendo, eso no importa. Dios le está diciendo, no importa que haya sequía, no importa que aparentemente no haya recursos. Cuando le está diciendo, no es por poder, o sea, no es por la agricultura, no es por el dinero, ni es por tu fuerza, dice, sino por mi espíritu. Cuando el Señor le estaba diciendo ahí, por mi espíritu, ahí, cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo decía, o sea, Señor, ¿a qué te estás refiriendo cuando estás diciendo eso? ¿A qué te estás refiriendo? Y empecé a entender que así como cuando nos ha pasado a muchos, que de repente nos quedamos sin trabajo y no tenemos trabajo, y a algunos les ha pasado que la pareja, los dos se han quedado sin trabajo, pero no se han quedado sin comer y no se han quedado para sus gastos básicos, pagar renta, recibos, esto, lo otro. Y después dicen, ¿y cómo le hiciste? ¿O cómo le hicimos? ¿Cómo le hicimos? La verdad no sé, pero no nos faltó. A eso se está refiriendo. Dice, bueno, dejé de recibir un cheque. Los dos dejamos de recibir un cheque. ¿Y cómo es que no nos faltó? De una u otra manera, Dios proveyó. Entonces, cuando vemos que dice, no es por el poder, o sea, no es por nuestros recursos, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestras habilidades, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra destreza. Cuando dice, sino por mi espíritu, ahí entendemos de que, Señor, ahora entiendo que tú usas eso, sí, para bendecirnos. Pero aun cuando falte todo eso, tú puedes y vas a seguir bendiciendo y nos has bendecido. Y ahí es cuando dice por el Espíritu. Entonces, no importa lo que hemos estado pasando. Hemos estado pasando a través de esta pandemia una situación como, no sé, no pasaba en años, en siglos, yo creo, en el mundo, a este extremo y a este grado, tan difícil y tan pesada la situación. En el mundo. Pero ¿qué ha pasado? Hemos visto la fidelidad de Dios, sobre todo con su pueblo. Hemos visto la fidelidad del Señor, sobre todo con su pueblo. A eso
se está refiriendo. Y hemos visto cómo gente, aún no cristianos, Dios los está usando para bendecir a otros, llevándoles comida, llevándoles alimento, aún no cristianos, pero gente que Dios ha movido sus corazones para bendecir a otros. ¡Qué tremendo! Así es que Dios nos ha hecho y nos dice en su palabra que somos colaboradores suyos. Así es que, hermano, no te desanimes. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Nosotros tenemos que estar conscientes que que estamos sirviendo a un rey dentro del reino espiritual que estamos viviendo. Amén. Sigamos adelante, conscientes, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Dice, vamos a leer lo que nos dice cuando leemos, hablando de que cuando dice, sino con mi espíritu, dice el Señor. Lo vemos Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y si sabían que a veces pensamos o creemos que que el mover del Espíritu de Dios, a veces creemos o pensamos que es cuando solamente en cosas sobrenaturales. Ahí hay un mover de Dios. Cuando a veces hay milagros o hay manifestaciones, sí, eso está bien y lo hay, y Dios lo hace y lo ha hecho. Pero no solamente ahí está el mover de Dios. Ahí no está el mover del Espíritu de Dios. Aun cuando tú vas con un hermano o una hermana y no sabes su situación ni su circunstancia, pero tú sientes en tu corazón de que tienes que ir y decir, hermano, Dios puso en mi corazón que le diera esto. Y que el hermano dice, y hermano, ¿usted cómo supo que yo estaba en necesidad? Si yo no le he dicho a nadie. Ese es un mover del Espíritu. Y a veces pensamos que tiene que ser así muy llamativo, así muy... No. El mover del Espíritu es... Dios se mueve como Él quiere. Y de maneras... No tiene que ser así espectacular. No. No. El hecho de que Dios... me decían unos hermanos, Dios puso en nuestro corazón dar esta ofrenda. Ese es un mover del Espíritu. Están siendo sensibles al Espíritu. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad y fueron sensibles el dar esa ofrenda. Ese es un mover del Espíritu. Ahí estamos dependiendo, estamos colaborando, ahí estamos construyendo el reino. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, porque ya se pasó el tiempo, ¿verdad? Tenemos, hermanos, estar conscientes de que todos hemos sido llamados a colaborar con Dios. Amén, hermanos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Este es un privilegio que Dios nos ha dado a todos.
Y quiero terminar leyendo este pasaje. 2 Corintios 4, 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y aparentemente nuestro servicio en el reino, muchas veces hay cosas que no se pueden ver. Pero son las que más van a permanecer. Cuando oramos unos por otros, cuando nos bendecimos unos a otros, cuando nos ayudamos unos a otros, ahí estamos, ahí está el mover del Espíritu, ahí estamos construyendo el reino, ahí estamos edificando. Y tú, hermano, estás siendo partícipe, estás siendo colaborador. Y eso, hermano, es para dar gloria a Dios y alabanza al Señor. Amén.